Hola, hoy hablaremos acerca del diseño de circuitos secuenciales. Un circuito secuencial es aquel que tiene una serie de pasos o una serie de secuencias que dependen del estado actual, es decir, de una memoria y de una combinación de entrada. Y tenemos dos tipos de modelos para poder crear los circuitos secuenciales. Es un modelo Mealy, que tiene la salida por transición, o los modelos Moore, que tienen la salida en los mismos estados. Antes de iniciar a este video tutorial acerca de diseño de circuitos secuenciales, sí es importante que se repase un poco previamente acerca del álgebra booleana para poder obtener algunas ecuaciones a partir de los circuitos, mapas K, porque se necesita para poder reducir los circuitos, flip-flops para ver con cuál flip-flop es el que uno va a escoger para trabajar, a menos que ya un programa nos esté indicando un cierto tipo en específico. También el análisis de circuitos secuenciales. Recuerden que con esto nosotros obtenemos una tabla de estado y un diagrama de estado. Ok, vamos a empezar la introducción al diseño de los circuitos secuenciales. Cuando hablamos de un circuito que es secuencial, es un circuito que sigue una serie de pasos, una secuencia, un procedimiento. Generalmente cuando trabajamos con circuitos, nuestra primera aproximación para poder obtener una solución es utilizar una tarjeta programable. En este caso, esta tarjeta programable, algunos ya la habrán conocido anteriormente, se le conoce como Arduino. Ok, la tarjeta Arduino es una tarjeta de desarrollo de hardware, pero esta tarjeta de desarrollo de hardware tiene en su interior algo conocido como el microprocesador, microcontrolador. El microcontrolador es el que está encargado de conectar todo, arreglar todo, el dar salida, dar entrada. Este microcontrolador es programable y en el interior del microcontrolador existe algo llamado microprocesador. Así como en las computadoras tenemos microprocesadores, también en este tipo de tarjetas. Pero aquí hay un pequeño detalle. Los microprocesadores para este tipo de tarjetas funcionan con algo llamado arquitectura. Para aquellos que les guste los videojuegos, la Xbox tiene un tipo de micro que tiene su propia arquitectura y la PlayStation tiene otro tipo de arquitectura con la cual puede funcionar. Vamos con la siguiente tarjeta. Esta tarjeta es también conocida, se le conoce con el nombre de la Raspberry Pi. Me parece que esta es la versión número 4. Esta tarjeta, la Raspberry, es muy interesante porque esta tarjeta no es una tarjeta entrenadora así nada más, es una tarjeta que ya es una computadora, pero esta computadora es del tamaño de una tarjeta de crédito, más o menos de ese tamaño, sí, así de chiquitita. Como ustedes verán, tiene puertos USB 3.0, los de color azul, tiene otros puertos USB. Uno de estos puertos es especial para poder recibir el voltaje para que pueda funcionar. Cuenta con Ethernet. Se le pueden conectar algunos adaptadores para agregarle un teclado inalámbrico, un mouse inalámbrico, diversas características. Estas líneas que nosotros tenemos acá, nosotros la conocemos como GPIO, que son periféricos generales de entrada y salida. Y en el corazón de esta tarjeta se encuentra el microprocesador. Me parece que uno de la serie Atom. Pero independientemente de este microprocesador, tiene también algo que nosotros conocemos como arquitectura. Entonces, ¿qué podríamos entender por arquitectura? Porque dos tarjetas nos dicen que tienen una arquitectura. Una arquitectura nosotros lo entendemos como cómo se conectan o se interconectan los diferentes tipos de dispositivos que conforman la computadora o la tarjeta. Ya sea que estemos hablando de un microprocesador, una arquitectura de un microprocesador o de una arquitectura de una tarjeta electrónica. Aquí tenemos otro tipo de tarjeta electrónica. Este se le conoce como Jetson, la tarjeta. Esta tarjeta, Jetson Nano, me parece que se llama.
Esa tarjeta es muy interesante porque nos permite implementar algoritmos de inteligencia artificial, porque lo que está aquí en su interior es un GPU, una unidad de proceso de gráficos o de procesamiento de gráficos, muy diferente a un microprocesador. Mientras que el micro tiene una arquitectura que va haciendo instrucción por instrucción o serie de instrucción por instrucciones, esta no. El GPU nos permite hacer todo un bloque de instrucciones, todas ejecutarse al mismo tiempo. Y eso nos beneficia en inteligencia artificial porque nos permite tener pues una implementación más rápida de un algoritmo. Y esta tarjeta también es pequeña, es casi del tamaño de una tarjeta de crédito. Y por último, tenemos esta tarjeta. Esta tarjeta es muy especial. La conocemos con el nombre de FPGA. Es un campo de arreglos programables de compuertas. En otras palabras, esta es la única tarjeta de estas cuatro que no tiene una arquitectura. Bueno, y si no tiene una arquitectura, ¿qué significa que no tengamos una arquitectura? Bueno, pues significa que nosotros podemos implementar una arquitectura. Es con este tipo de tarjetas que nosotros tenemos la ventaja o la capacidad de poder crear nuestro propio microprocesador, nuestra propia ALU, nuestro propio circuito integrado, utilizando todas las técnicas que hemos visto anteriormente. Todas las la implementación de circuitos con álgebra booleana se puede hacer directamente con este tipo de circuitos electrónicos. Todo lo que fue mapas CAD, codificadores, multiplexores, todos esos ya están en el interior del FPGA. Es por eso que nosotros vemos los circuitos secuenciales, porque este tipo de circuitos también se pueden implementar en esta otra. ¿Y qué ventaja tenemos de implementarlo? Bueno, podemos hacer un hardware a la medida, sin que gaste más requerimientos o más características de las que realmente se necesite. Podemos crear nuestro propio micro, nuestros propios componentes electrónicos y a través de este tipo de diseño de circuitos podemos patentar un algoritmo hecho empotrado o embebido para alguna aplicación que nosotros deseemos. Bueno, todos estos son circuitos secuenciales. Todos estos tienen arquitectura, a diferencia de estos. Entonces existe un método para poder diseñar este tipo de circuitos. Para diseñar este tipo de circuitos, lo primero que debemos de hacer es tener una tabla de transiciones. Ahora, ¿qué significa esto de tabla de transiciones? Una tabla de transiciones, a diferencia de una tabla de estado, nos indica qué necesitamos tener para que el próximo estado sea lo que nosotros deseamos. Pensémoslo de esta manera. Cuando nosotros teníamos nuestra tabla de estado de un flip-flop, JK, SR, tipo D, etc., nosotros teníamos la entrada, el estado y el pulso de reloj y nos decía la salida. Una tabla de transición no funciona de esta manera. Una tabla de transición invierte esto. La salida que nosotros esperamos y esta es la entrada que nosotros debemos de tener. Por eso le decimos tabla de transición, porque nos está indicando que debemos de tener para poder tener una transición que necesitamos. Y vamos a analizar algunas de estas tablas. Vamos a analizar la primera, la del flip-flop tipo D. En el flip-flop tipo D nos dice, si tú tienes o estás trabajando en el estado 0 y tu próximo estado es el 0, en tu entrada necesitas tener un 0. Si tú tienes un 0 y quieres un 1, en tu entrada tienes que tener un 1. Lo mismo funciona para los flip-flop del tipo SR. Recuerden, en el SR tenemos condición prohibida cuando es doble 1. Cuando es 00 es memoria, cuando es 01 se refiere al reset y cuando es 10 se refiere al set. Entonces, analicemos. Nos dice,
tienes un 0 y queremos que el próximo estado sea 0. Se puede hacer de dos maneras. Manteniendo el Z en 0, es decir, no llevándolo a 1, y aquí no importa qué valor le pongamos al D. ¿Por qué? Porque si D llega a tener el valor de 1, recordamos que está doblado de la R, si D llega a valer 1, entonces se hace un reset. Es decir, se forza a que sea 0. Se logra esto. Pero, si este lado tiene el valor de 0, pues no importa porque tenemos el efecto memoria. Si el estado anterior era 0, el próximo estado con la memoria va a ser 0. Por eso decimos, la entrada necesaria para poder obtener este cambio o permanencia de estado. Vamos con el siguiente flip-flop, el T. Si yo tengo una entrada de 0 y quiero que permanezca en 0, pues necesito un 0. ¿Por qué? Porque un 0 en T me hace la memoria. Si yo tengo un 0 y quiero que pase como 1, necesito un 1, porque recordemos que este es el complemento. Si tengo un 1 y que pase como 0, se hace un complemento. Es decir, la entrada de T es 1. Si yo tengo un 1 y quiero que pase como 1, tenemos un 0, que es el caso de la memoria. Vamos con el JK. En el JK es algo muy similar al SR, pero aquí no tenemos una entrada prohibida. Si nosotros tenemos una entrada de 0 y queremos que sea 0, pues similar al SR vamos a tener 0D. Si nosotros tenemos una entrada de 0 y queremos que pase como 1, debemos de tener 1D por la siguiente razón. Este 1 me está indicando que va a ser el efecto del set, entonces no importa qué valor tenga la D, porque si tiene el valor de 0, se hace el set. Si tiene el valor de 1, se hace el complemento. Por eso decimos, no importa qué valor tiene la D. Bueno, esa es una breve descripción de la tabla de transiciones. Recordemos, es lo que yo necesito tener en la estrada para que la salida pueda permanecer o cambiar. Mejor dicho, el estado pueda permanecer o cambiar. Y ahora, ¿por qué se necesita esta tabla de transiciones? Porque eso es precisamente lo que tenemos en este tipo de problemas. Una transición entre los estados. Vamos a comenzar con este ejemplo. Nos dice síntesis, sinónimo de diseño. Implemente en un circuito o en un circuito electrónico el diagrama de estado propuesto. Y este sería nuestro diagrama de estado propuesto. Vamos a observarlo primero. Nos dice, te encuentras en el estado A y tienes una entrada de 0. Quiere decir que te vas a regresar al estado A. Correcto. Si tienes una entrada de 1, te vas a ir al estado B. Estás en B y tienes una entrada de 0. Te vas a regresar al estado A. Y si no, te vas al siguiente estado. Observemos que cuando la combinación es 1, está entonces haciendo un salto de estado. ¿Y cuándo va a ser el siguiente salto de estado? Vamos a ver. Si estamos en el estado C y tenemos una entrada de 1, se va a ir al estado D. Si teníamos una entrada de 0, se regresa al estado B. Observamos que la transición entonces de B hacia C nos da una salida de 1. Y en D, si nosotros tenemos un 1, se queda en D, pero la salida es de 0. Si no, se va a regresar a C con salida de 1. Entonces cualquier transición hacia el estado C nos va a dar una salida de 1. Ahora, es importante para esto comprender bien cómo funciona el diagrama de estado, para que en alguna parte del procedimiento que se hace para poder diseñar el circuito observamos que no está cumpliendo lo que se propuso en el diagrama de estado, podamos corregirlo. Seguimos. El siguiente paso va a ser hacer nuestra tabla de estado. Recordemos que podemos pasar de diagrama de estado a tabla de estado. Entonces, hacemos nuestra tabla de estado. Decimos que este es el estado A, el estado B, el estado C y el estado D.
Observamos que son 4 estados. Pusimos 4 estados. Es más, vamos a ponerle aquí el nombre. Estados. Y de este lado vamos a colocar la entrada. Checamos que solamente tenemos una sola entrada. Es decir, esta es una sola entrada. Si fueran 2 entradas, tendría que tener 2 columnas. No las tiene, por lo tanto es una sola entrada. Vamos a llamar esta entrada X. Entonces, cuando X es igual con 0 y cuando X es igual con 1. Vamos a separarlas para tener un poquito más de orden. Mismo consejo que en videos anteriores. Mientras más ordenados tengamos el desarrollo, es más fácil de comprender cómo se diseñan este tipo de circuitos. Listo. Tenemos ahora el estado A con una entrada de 0. Se va a regresar al estado A con una salida de 0. Si estamos en A con entrada de 1, se va a ir a B con salida de 0. Si estamos en B con entrada de 0, se regresa hacia A con salida de 0. Si estamos en B con entrada de 1, se va hacia C con salida de 1. Si estamos en C con entrada de 0, se va hacia B con salida de 0. Estás en C con entrada de 1, te vas a D con salida de 0. Estás en D con entrada de 0, te vas a regresar hacia C con salida de 1. Estás en D con entrada de 1, te vas a regresar a D con salida de 0. Ok, checamos nuestra tabla de estado que sí esté reflejando el diagrama de estado. Ese es el paso número 1. Obtener nuestra tabla de estado a partir de nuestro diagrama de estado. Ahora se genera otra tabla. Esta tabla nosotros la conocemos como tabla de asignación. Y aquí es específicamente donde empieza nuestro proceso de diseño. Ponemos tabla de asignación. La tabla de asignación es una tabla que nos sirve para poder asignar qué valor deberían de tener los estados. Entonces, colocamos los estados con la entrada A o con el estado A, el estado B, el estado C y el estado D. Y decimos que es una asignación porque vamos a asignarle unos valores. Ahora, los valores que le vamos a asignar van a ser los siguientes. El estado A va a valer 0, 0, como un contador. El estado B, 0, 1. El estado C, 1, 1. Y el estado D, 1, 0. Y ustedes se preguntarían por qué se hace un salto o por qué no se respetó la combinación o la numeración binaria. Si tendría que haber sido 0, 1, perdón, 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1, como normalmente se hacen las cuentas en binario. Si es cierto, podríamos haberlo hecho de esa manera, pero por diseño se hace la numeración en código Gray. Y la razón para hacerlo de código Gray es la siguiente. Como tenemos un circuito o un generador de forma de onda de reloj y esta forma de onda trabaja con frecuencia o nos genera una frecuencia, cuando aumentamos la frecuencia puede haber un salto indeseado. Si nosotros utilizamos el código Gray, nos aseguramos que no exista ese salto indeseado por la siguiente razón. Solamente existe un cambio entre estos dos renglones. Un cambio entre estos dos, un cambio entre estos dos. Como solo hay un solo cambio, no se va a perder tan fácilmente el orden con el cual estamos trabajando. Por eso es que se tiene que hacer en código Gray. Vamos con el siguiente paso. Vamos a hacer nuestra tabla de estado, pero vamos a sustituir las asignaciones de los estados. Vamos a ponerle como nombre a esta tabla de estado asignación.
Ok, y en esta tabla de estado vamos a colocar el estado y la entrada. El estado A, el estado B, el estado C y el estado D. Cuando la entrada vale 0, cuando la entrada vale 1. Ok. Ok, ya tenemos nuestra tabla, vamos a llenarla. Y la información con la cual se va a llenar esta tabla va a ser precisamente muy similar a la tabla de estado. Vamos a llenarla. Nos decía en esta parte, si estás en A y tienes una entrada de 0, te vas a A. Entonces ponemos, tienes A y tienes una entrada de 0, te vas a ir a 0, 0, con salida de 0. Tienes una entrada de 1, te vas a ir a 0, 1, con salida de 0. Entonces, si observamos, es una combinación de ambas tablas. Entonces, vamos a llenarla. Ok, ya llenamos la tabla. Vamos a estudiar ahora los estados. Este sería 0, 0, 0, 1, 1, 1 y 1, 0. Correcto. Ya tenemos la tabla de estado con asignación. Ahora lo que debemos hacer es utilizar esta misma tabla con mapas de Karnoff para poder reducir los circuitos. Y el mapa de Karnoff deberá de ser de 3 variables. Por la siguiente razón. Una variable sería la entrada, la X. Las otras dos variables serían los estados. Vamos a llamar a esta Y1 y Y2. Y1 y Y2. Entonces hacemos nuestro mapa de Karnoff. Correcto. Ponemos Y1, Y2, X y ponemos las combinaciones 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, cuando X vale 0 y cuando X vale 1. Y ahora, este mapa nos va a servir, es más, vamos a copiarlo y vamos a reproducirlo 3 veces. La razón para reproducirlo 3 veces es que recuerden que cada mapa nos está dando una salida. La primera se va a referir a la salida del circuito. En este caso, el valor de Z. Z sería esta parte, sería esta salida, el valor de Z. El siguiente se refiere a Y1 y el siguiente se refiere a Y2. La diferencia entre decir Y1 y Y2, es decir, entre estos y estos, se refiere a que este es lo que necesitaría para poder hacer la transición y que estos se refieren al estado actual
en donde se encuentra el circuito. Son dos cosas muy distintas. Entonces vamos a empezar con el primer mapa. Para esto vamos a copiar las salidas, que son estas que se encuentran en azul. Las vamos a copiar tal y como están. 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0. Este sería el primer mapa. Vamos a reducirlo. Z sería igual a, y no tenemos con qué reducirlo. Simplemente se quedaría como una suma. Y la suma sería Z es igual a Y1 negado Y2 por X más Y1 Y2 negado por X negada. A esto sería igual la primera ecuación. Vamos ahora con las siguientes. Tenemos Y1 y Y2. Hasta el momento no hemos utilizado la herramienta tabla de transición. Del lado de la Z no se utiliza porque la Z es salida. Es más, vamos a colocarle aquí. Esta es la salida. Pero estas dos se refieren a los estados. Son dos cosas muy diferentes con las cuales se tiene que trabajar. Ponerle otro color, un color café. Estas se refieren a los estados. Y para poderlo llenar, aquí sí necesitamos nuestra tabla de transición. Y como es un flip-flop del tipo D, vamos a borrar esto. Vamos a copiar y pegar. Okay. Nuestra tabla de transición para poder apoyarnos con esta. Vamos a colocarla de este lado. Correcto. Vemos. Vamos a pensar primero en esta parte. En ese estado. Este es el estado actual. 0. Y el próximo estado actual tiene que ser 0. Entonces decimos, si estás en 0 y tienes que quedarte en 0, lo que tú necesitas es un 0. Entonces colocamos este 0 aquí. Si tienes un 0 y necesitas un 0, tienes que poner un 0 acá. Si tienes un 1, con otro color, tienes un 1 y necesitas un 0, entonces tienes que poner, vamos a poner un 1 y necesitas un 0, vas a poner un 0 en la entrada. Tienes ahora un 1 y necesitas que quede como 1. Tienes que poner un 1. Entonces, si observamos, las combinaciones que se necesitan son prácticamente las mismas que son los cambios, es decir, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. ¿A qué se debe esto? A que lo estamos implementando con un flip-flop tipo D. En videos anteriores se les había dicho, cuando utilizan el flip-flop tipo D es muy sencillo. Si tienes 0 y necesitas un 0, coloca un 0. Tienes un 1 y necesitas un 0, colocas un 0. Es decir, la salida sigue la entrada. Pero no nos da mucha opción para poder reducir circuitos. Lo vamos a ver en otro ejemplo cómo se puede reducir un poquito más. Entonces, para hacer esto un poquito más rápido, vamos a copiar y a pegar. Entonces ponemos 0, 1, 1, 1. Lo que acabo de copiar es
esto y esto. Pero para eso se tiene que hacer este análisis. Como es flip-flop tipo D, se utiliza pues lo mismo. Vamos a hacer la reducción y observamos. Aquí se puede hacer algunas reducciones. Puedo hacer esta y puedo hacer esta. Vamos a reducir y decimos y1 va a ser igual a, empecemos por esta que está en la parte inferior. Como está cambiando x, se nos va y quedaría y1, y2 negado, más, vamos a trabajar con estas. Está cambiando el lado de y1, se nos va y nos queda y2 multiplicado por x. Y ya tenemos nuestra reducción. Ahora lo que necesitamos es trabajar sobre y2. Para y2 volvemos a utilizar lo mismo. Vamos a poner otro color, rosado. Vamos a copiar, otro color azul. Vamos a copiar este y este. Recordemos que se tiene que hacer esto, pero como es flip-flop tipo D, se copian iguales. Entonces colocamos 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0. Vamos a ver si se puede reducir. Se reduce esta y se reduce esta. Y el resultado sería y2 va a ser igual a, pasemos por estos dos renglones, cambia el lado y2, nos queda nada más y1 multiplicado por x negada, más, vamos con estas, cambia el y2, nos quedamos con y1 negado multiplicado por x. Y ahora, estas son las ecuaciones que nosotros necesitamos implementar. Recordemos que en videos anteriores ya les había demostrado cómo implementar este tipo de ecuaciones, pero como es un circuito secuencial, tiene su forma de poder implementar. Y la manera en que se hace sería la siguiente. Vamos a copiar las ecuaciones. Correcto. Otra hoja. Pegamos. Ok. Estas son las ecuaciones que nosotros vamos a implementar. Vamos a colocar la compuerta, perdón, el flip-flop tipo D. Este sería el primer flip-flop. Vamos a poner la entrada D, nuestro ciclo de reloj, la salida Q, salida Q negada, y este va a ser nuestro flip-flop 1. Dicho de otra manera, esta entrada la vamos a llamar Y1 y la salida va a ser Y1 y Y1 negado. Vamos a utilizar otro flip-flop. Y sabemos que son dos flip-flops porque son 4 estados. Recordemos que si son dos flip-flops, perdón, la base 2 y son dos flip-flops serían 4. 4 estados. Por eso es que sé que son dos flip-flops. Ok, esta vamos a ponerle Y2. Y2, Y2, Y2. Y este es el flip-flop número 2. Ok. Vamos a empezar, vamos a continuar poniendo el valor de la entrada, que es una X. Ahí está nuestra X. Y decimos, la salida es tal vez lo más fácil con lo cual podemos trabajar. Entonces vamos a implementar esta primero. Me dice que es una suma. Entonces coloco una compuerta OR. A la salida, la resistencia y el LED.
la resistencia de 330 ohmios. Y en la entrada debe tener dos compuertas AND. Y estas compuertas deben de tener 3 entradas. Se conectan hacia la compuerta OR. Decimos, vamos a empezar por esta parte. La primera en conectarse es Y1 negada. Entonces, conectamos con Y1 negado. Después se necesita, Y1 negado. Lo conecté con Y1. Ok, correcto. Ya está Y1 negado. La siguiente es Y2 normal. Entonces la conectamos por acá. Y2. Sigue conectada con X. Correcto. Ya tenemos la primera. Vamos por la segunda. Es Y1, Y2 negada. Sería Y1 por Y2 negada. Multiplicando a X negada. Colocamos la compuerta NOT y unimos X2 negada. Sale, ya tenemos la salida. Vamos a hacer ahora las retroalimentaciones, es decir, la parte combinacional hacia los flip-flops. Empecemos con esta. Nos dice Y1 por Y2. Entonces es una compuerta AND. Su entrada es Y1 por Y2. La siguiente es Y2 por X. Y2 por el valor de X. Correcto. Se unen con una compuerta OR. Y la salida se conecta a Y1. Vamos con la siguiente, es Y1 X negada. Vamos a poner una compuerta AND, otra compuerta AND. Se unen con una compuerta OR. A Y2. Y en una tenemos Y1. Conectado con X negada. Y la otra es Y1 negada. Conectado con X. Y ahora sí, ya tenemos nuestro circuito secuencial. Lo que faltaría tal vez sería agregarle la frecuencia de reloj o la señal de reloj. Esto nada más se pone como símbolo que aquí va una frecuencia de reloj. Este sería nuestro circuito implementado empleando unos flip-flops tipo D. Vamos a hacer otro ejemplo.
pero ahora vamos a cambiar de flip-flop. Notarán en este próximo ejemplo que la forma de trabajarlo o de diseñar este tipo de circuitos ya cambia un poco. Entonces, vamos a diseñarlo. Nos dice, implemente la tabla de estados con un circuito secuencial empleando flip-flop JK y un clock en alto. Esta es la tabla de estado. Ya no tenemos el diagrama de estado. Lo podemos sacar si deseamos, pero pues vamos a trabajarlo con nuestra tabla de estado. Entonces, nuestro primer paso ya está dado. El segundo paso, recordemos que era la tabla de asignación. Entonces ponemos tabla de asignación. Y en la tabla de asignación vamos a poner nuestros estados y cuánto va a valer cada uno de estos estados. 0, 0, 0, 1, 1, 1 y 1, 0. Este es el estado asignado. Y vamos a hacer ahora nuestra tabla de estado asignación. Que es básicamente la misma tabla de estado. Vamos a poner el estado 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, con x es igual con 0, con x es igual con 1, y colocamos las asignaciones. Si estás en A, estoy en esta parte, si estás en A con entrada de 0, te vas a regresar hacia A con salida de 0. Si estás en A con entrada de 1, te vas hacia B con salida de 0. Si estás en B o 0, 1 con entrada de 0, te vas hacia A con salida de 0. Si estás en B con entrada de 1, te vas hacia C, que es 1, 1, con salida de 1. Si estás en C con entrada de 0, es decir, en 1, 1, te vas a regresar a 0, 1 con salida de 0. Si no, te vas a ir al estado de 1, 0 con salida de 0. Si estás en el estado D, que es 1, 0, con entrada de 0, te regresas a 1, 1 con salida de 1. Y si no, te quedas en el estado D con salida de 0. Ya tenemos nuestra tabla de estado asignación. Ahora, para poder resolver esto, vamos a copiarla y vamos a pegarla porque vamos a trabajar con esta tabla. Debemos de generar nuestros mapas de Karnoff. Estos mapas tienen 3 entradas. Y yo sé que tienen 3 entradas porque tenemos 2 estados. Si es 2 estados, imagínense que uno es el flip-flop 1 y este es el flip-flop 2. Y tenemos la entrada X. Por eso es que debe tener 3 entradas. Entonces, vamos a hacer nuestro mapa de Karnoff. Ok. Ahora la primera pregunta sería, ¿cuántos mapas son necesarios? Bueno, sí se va a necesitar una pequeña cantidad de mapas. La primera y la más sencilla es, se necesita un mapa para la salida. Este sería el mapa de salida. Pero recuerden que son flip-flops JK y que por cada flip-flop se necesitan 2 entradas. Por ende, se tienen que ocupar 2 flip-flops
2 mapas por cada flip-flop. En total, 4 mapas, nada más para los estados, más un mapa para la salida. Entonces vamos a poner los nombres. Esta sería la salida en Z. Estas dos se referían a los flip-flop. Vamos a poner que es el flip-flop 1 con la entrada en J, con la entrada en K. Y este se refiere en el segundo flip-flop con la entrada J y con la entrada K. Vamos a colocarle J1, K1, J2, K2. Y vamos a dividirlos. Salidas con estados de memoria. Entonces, no nos confundamos, son dos cosas muy distintas. Y lo primero que voy a incorporar va a ser las salidas, en específico esta y estas. Las voy a copiar tal y como están. Entonces colocamos 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0. Esta se refiere a la salida. Vamos a reducir este tipo de circuitos utilizando los conocimientos en cuanto a los mapas de Karnoff. Y podemos observar que no podemos reducir mucho. De hecho, tenemos este y esta. Y el resultado sería Z va a ser igual a Y1 por Y2 negado por X negada más Y1 negado por Y2 por X. Esta sería nuestra primera reducción. Ahora vamos a concentrarnos en generar las tablas o la reducción para cada uno de los flip-flop. Vamos a empezar primero con el primer flip-flop. Y donde yo me voy a fijar va a ser esta columna, que es el primer flip-flop, con esta y con esta. Por eso es que están en orden. Empecemos. Estás en 0 y quiero que te quedes en 0. Quiere decir que me estoy refiriendo a esta combinación. Estoy en 0 y quiero que te quedes en 0. Lo que necesito es un 0D. En otras palabras, aquí pongo un 0 y aquí coloco una D. Vamos con la siguiente. Tienes un 0 y quiero que te quedes en 0. Por lo tanto, 0D. Tienes un 1 y quiero que cambies a 0. Estoy refiriendo a esta otra. D1. D1. Estás en 1 y quiero que te quedes con 1. D0. D0. Sale. Ya hice esta columna. Vamos con la segunda. Estás en 0 y quiero que te quedes en 0. Ponemos 0D. Estás en 0 y quiero que cambies a 1. Se refiere a esta. Ponemos 1D. Estás en 1 y quiero que te quedes con 1. D0. Estás en 1 y quiero que te quedes con 1. D0. Ya quedó lleno nuestro mapa. Entonces vamos a reducir. Para empezar, observamos que dice D. Las D significan don't care, es decir, son datos que no importa si se agrupan o no se agrupan, es decir, no importan. Entonces los puedo borrar como comodines. Me sirven para poder reducir. Y voy a reducirlo de la siguiente manera. Voy a elegir esta y voy a elegir esta otra. Y vamos a reducir. Decimos J1 va a ser igual a, comparando estas dos, la que permanece igual es Y2 multiplicado por X. Vamos con esta otra. K1 va a ser igual a, comparando estas dos, la que queda es Y2 multiplicado por la X negada.
Si somos observadores, la tabla de estado que se propuso en un inicio es de hecho muy parecida a la que teníamos acá. Es muy parecida. Pero observemos, las ecuaciones resultaron grandes y el circuito, por ende, va a ser grande. Pero en este caso, los circuitos son más pequeños. A esto es lo que se refiere uno que trabaja más en cuanto al diseño, pero el circuito llega a ser más pequeño, que es lo que nosotros deseamos, no gastar tantos recursos. Ok, vamos a borrar ahora estas y vamos a centrarnos en las siguientes. Nos fijamos en estas y vamos a llenar nuestra tabla. Decimos, tienes un 0 y pasas como 0. 0D. Tienes un 1. Tienes un 1. Esta. Un triangulito. Tienes un 1 y pasas como 0. Estamos en D1. Tienes un 1 y pasas como 1. Estamos en D0. Tienes un 0 y pasas como 1. Tienes un 1D. Vamos con el otro lado. Tienes un 0 y pasas como un 1. Estás en 1D. Tienes un 1 y vas a pasar como 1. Estás en D0. Tienes un 1 y pasas como 0. Tienes un D1. Tienes un 0 y pasas como 0. Tienes un 0D. Ahora vamos a reducir. Podemos observar que se puede reducir esta. Podemos reducir esta otra. Puedo reducir esta y esta otra. Entonces, J2 va a ser igual a, empecemos con esta. La que cambia es Y2, por lo tanto sería Y1 negado por X más Y1 por X negada. K2 es igual a, vamos con esta, Y1 por X negada más Y1 sería Y1 negada la primera, X negada, correcto, más Y1 por X. Y ahora sí, ya tenemos diseñado nuestro circuito. Se utilizaría la misma lógica para poder dibujar el circuito. Vamos a dibujarlo. Aquí se encuentra nuestro flip-flop. La entrada J1, K1, salida Q negada. Aquí se encuentra J2, K2, con el ciclo de reloj Q negado. Vamos a juntarlas un poquitito más. Correcto. Vamos a empezar con la X en este lado. Y empezamos con la salida. La salida es una compuerta OR. Resistencia, nuestro LED. Resistencia de 330 ohmios. Y tiene una entrada, una compuerta AND. Y otra compuerta AND de 3 entradas. La primera tiene una X negada.
Vamos a colocar aquí la X negada. Estoy refiriendo a esta. La siguiente sería Y1 ok, Y1 por Y2 negada. Correcto. Sale, ya tenemos la primera. Vamos por la segunda, es Y1 negada. Aquí está, Y1 negado por Y2. Por Y2 multiplicado por X. Sale, ya tenemos la primera. Vamos ahora con la siguiente. Vamos a hacer la J y la K. La J1, sería una compuerta AND que tiene Y2 con X. Sería Y2 con X. Y esta se conecta con J1. Tenemos K1, vamos a poner otro color verde. Tenemos una compuerta AND conectamos con K1 y la entrada es Y2 con X negada. Aquí está la X negada con Y2. Correcto. Vamos ahora con J2. Es una suma. Tenemos una compuerta OR. Vamos a conectarle. Un momento. Cuando tenemos este tipo de situaciones y este otro tipo de situaciones, podemos hablar que tenemos un tipo de compuerta especial. Es decir, estaríamos hablando de compuertas tipo SOR. Vamos a implementarlo directamente con una compuerta tipo OR para que no haya tanto problema. Pero una de estas la podríamos hacer con una SOR y la otra con la XNOR. Entonces vamos a implementarlo tal y como está. Sería una AND cuya salida tendría que irse a J2. En una tendría Y1 negada. En la otra X. Tendría Y1 sin negar. En la otra X negada. Ya tendríamos J2. Vamos por K2. Sería igual una compuerta OR. Dos compuertas OR. Una Y1 negada. Con X negada. La otra A, Y1X. Correcto.
ya tenemos nuestro circuito implementado. Nosotros podríamos hacerle algún cambio extra a este circuito. Por ejemplo, si yo coloco una compuerta NOT y otra compuerta NOT, lo que sucedería es que esta se convertiría en una compuerta NAND, y esta se convertiría ahora en una compuerta NAND. Lo mismo sucedería en esta parte. NAND, 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 igual quedan conectadas. NAND con NAND y NAND. Así podríamos nosotros trabajar con este tipo de circuitos. Ahora, ¿cómo podemos estar tan seguros que esto está funcionando? Bueno, tendríamos que simular el circuito a partir de estas ecuaciones en un simulador como en este. Ahora, para poder simular este circuito, debemos de recordar que esto obedece a una secuencia. Si obedece a una secuencia, tenemos que aprendernos esa secuencia para saber cómo simularlo y saber si está funcionando o no. Y para aprendernos esta secuencia, debemos de fijarnos en las tablas. Vamos a poner la primera tabla. Me dice, cuando tienes una entrada de 0 y estás en A, te quedas en 0. Dicho de otra manera, si estás en el estado 0, 0 y tienes una entrada de 0, te quedas en 0, 0. Vamos a aprenderlo. Tenemos una entrada de 0, está puesta en gris, y el estado se quedó en 0, 0. Se quedó estable, no está cambiando. Esto que está titilando es la frecuencia de reloj. En este caso está en 1 Hz, pero los estados se encuentran estables. No están titilando, no nada, está estable. ¿Qué sucede cuando prenda 1 o cuando lo haga 1? Lo que vamos a ver es que va a irse al estado B y al estado C y al estado D y se queda en el estado D. Pero en un momento la salida se tiene que encender una sola vez. Una sola vez. Por lo tanto, cuando yo mueva ese switch, el que se encuentra acá, lo que vamos a ver es que estos tienen que comenzar a cambiar. Tiene que ser 0, 0, 0, 1, 1, 1 y se enciende el LED. Y después pasa a 1, 0 y se apaga el LED. Vamos a ver si sucede esto. Como vimos, solamente se encendió una sola vez. Y estamos en el estado 1, 0. Recordemos, este es el primer flip-flop y este es el segundo flip-flop. 1, 0. Los verdes son unos. 1, 0. Vamos a ver nuestro diagrama y en efectivo me está diciendo que en 1, 0 se va a quedar si es que x es igual con 1 y va a ser una secuencia. 0, 1, 1, 0 y al final se queda en 1, 0 y solamente se encendió el LED una sola vez. ¿Qué pasa si ahora nosotros regresamos a 0? ¿En qué nos encontramos actualmente? En este. ¿Cómo yo estoy tan seguro? Porque uno está encendido y otro está apagado. 1, 0. Está en 1, 0. Y yo sé que está en este estado porque la entrada sigue siendo 1. Cuando yo lo cambie a 0, esto es lo que va a suceder. Se va a regresar a 1, 1 y el LED se va a encender. Y después en 1, 1 se va a regresar a 0, 1 y a 0, 0 y finalmente se queda en 0, 0. En otras palabras, debemos de ver que el LED se enciende y que después se apaga. Vamos a ver. Ok. Observamos que regresó hasta 0, 0. En otras palabras, nuestro circuito está obedeciendo a las tablas de estado, a las tablas de asignación y a las tablas de estado-asignación. Y está respetando las transiciones. ¿Ok? Entonces podemos ver que este procedimiento de diseño, aunque es un poquito más complejo,
sí hace que tengamos que trabajar menos al momento de implementar los circuitos. Ok, pues muchas gracias, espero que hayan disfrutado del video.